Hola, ¿cómo están? Bienvenidas. Hoy día vamos a revisar los fenómenos acústicos que nos faltaban para complementar los que ya vimos las clases anteriores. Los fenómenos acústicos que vamos a estudiar hoy día son la difracción, la interferencia, ambos fenómenos juntos, el efecto Doppler, la resonancia. La difracción del sonido es el fenómeno que ocurre cuando las ondas sonoras se encuentran con una abertura por medio de la cual pueden pasar hacia el otro lado dentro del mismo medio de propagación. Cuando pasan por la abertura, se produce una deformación del patrón de ondas original. En los dibujos podemos ver, por ejemplo, que tenemos un patrón de onda plano, pero cuando pasan a través de la abertura se transforma en un patrón de ondas circular. Este fenómeno es el que llamamos difracción. La difracción de ondas permite explicar lo que ocurre con las ondas sonoras emitidas, por ejemplo, dentro de una habitación, cuando pasan a través de una abertura. Puede ser una puerta semiabierta, puede ser un pequeño orificio, puede ser una ventana. Bien, Christian Huygens, en la segunda mitad del siglo XVII, propuso un modelo matemático en el cual considera que cada partícula del medio de propagación se comporta como un foco reemisor que recibe la energía de la onda, vibra y la reemite. Esto ocurre también con las partículas que están justo en la abertura. Cada una de ellas reemite el sonido y la suma de todas las ondas reemitidas forma un patrón de ondas circular. De esta manera se explica cómo cambia la forma del frente de ondas plano a una forma circular. Aunque esto también ocurre cuando el frente de ondas original es circular. Solo que usamos este ejemplo porque acá se puede apreciar mucho mejor la difracción. En la vida cotidiana rara vez escuchamos un sonido puro de una única frecuencia. Todo lo que escuchamos es el resultado de muchos sonidos de distintas frecuencias al mismo tiempo. Llamamos superposición al hecho de que pasen por el mismo lugar y al mismo tiempo dos o más ondas sonoras. El resultado de la superposición de ondas es lo que llamamos interferencia. La onda que resulta puede ser muy distinta a las ondas originales. La interferencia se puede dar de infinitas formas, pero tenemos dos casos que son extremos: la interferencia constructiva y la interferencia destructiva. En ambos casos estamos considerando dos ondas exactamente iguales, es decir, de la misma frecuencia, y como van por el mismo medio, también tienen la misma velocidad y por lo tanto tienen la misma longitud de onda. Además, ambas ondas poseen la misma amplitud. Pues bien, si las ondas se superponen en fase, es decir, ambas se desplazan de la misma manera y las ondas están subiendo al mismo tiempo, por ejemplo, entonces la suma de sus amplitudes permite obtener una onda resultante del doble de la amplitud de las originales. Y en este caso, la onda resultante además tiene la misma frecuencia, la misma longitud de onda y la misma velocidad que cada una de las ondas por separado. Por otro lado, tenemos la interferencia destructiva. En este caso, ambas ondas, también iguales, ¿cierto? Con la misma frecuencia, longitud de onda, velocidad y amplitud, pero están completamente desfasadas. Es decir, una empezó medio periodo antes que la otra. Entonces, la suma de las amplitudes será cero. Es decir, el resultado es que no hay onda, desaparece la onda resultante. El estudio de la difracción y de la interferencia se puede realizar al mismo tiempo. ¿Cómo? Bueno, tenemos una onda original que va a pasar por dos aberturas al mismo tiempo y se van a producir entonces dos ondas circulares que se van a superponer.
En este caso, lo que ocurre con esas dos ondas circulares que se superponen es que van a haber zonas donde la interferencia va a ser constructiva y otras zonas donde la interferencia va a ser destructiva. Si esto es sonido, en las zonas oscuras la onda ha desaparecido, por lo tanto no hay sonido, hay silencio. Y en las partes bien claras el sonido tiene su máxima amplitud, por lo tanto su máximo volumen. Si estas ondas son de luz, en las partes oscuras en realidad no va a haber luz, va a verse negro. Y en las partes claras la luz va a estar en su mayor intensidad. Este experimento fue bastante decisivo para comprobar que la luz es una onda, al igual que el sonido, aunque con propiedades distintas. Veamos ahora el efecto Doppler. Este fenómeno se produce cuando el objeto que emite las ondas sonoras está en movimiento. Si este objeto puntual estuviera quieto, el frente de ondas estaría compuesto por círculos concéntricos, como si tú dejaras caer gotitas sobre la superficie del agua y se van a formar en un mismo punto las ondas que van saliendo y se observan círculos concéntricos. En este caso no, es distinto, porque la fuente sonora, a medida que emite el sonido, también está avanzando. Es como si quisiera alcanzar las ondas emitidas. Por eso se ven más juntas las ondas por delante, es decir, hay una menor longitud de onda, y más separadas las ondas que van quedando detrás de la fuente sonora. Si el observador estuviera moviéndose junto con el punto rojo, es decir, con la fuente emisora, no percibiría ningún cambio en el sonido. Pero este observador está quieto y a él llegan los sonidos con una mayor frecuencia cuando el emisor se está acercando y con una menor frecuencia cuando la fuente emisora se está alejando. Lo que está percibiendo entonces es una diferencia en el tono del sonido que va a percibir. Va a percibir el sonido con un tono agudo cuando el objeto emisor se acerca y va a percibir el sonido grave cuando el objeto emisor se aleja. Antes de hablar de las vibraciones forzadas y de la resonancia, te voy a hablar de un concepto que se llama frecuencia natural de vibración. Todo objeto que está hecho de un material elástico que puede vibrar cuando es perturbado, lo hace en unas frecuencias especiales propias. Nosotros hemos hablado de estas frecuencias cuando hemos hablado del timbre de los sonidos. Decimos que el timbre nos permite reconocer la fuente sonora, de dónde viene el sonido, porque cada objeto tiene una frecuencia de vibración que le es propia. Esa frecuencia de vibración que le es propia se llama frecuencia natural de vibración. Eso por un lado. Veamos las vibraciones forzadas. Un objeto entra en modo de vibración forzada cuando recibe un sonido que es capaz de hacerlo vibrar. Es decir, la energía que transporta la onda sonora pone en modo de vibración a un determinado objeto. A eso le llamamos vibración forzada. Ahora, si ese sonido que es capaz de hacer vibrar el objeto tiene una frecuencia que es igual a la frecuencia natural del objeto que va a vibrar, decimos que ese objeto va a entrar en resonancia con el sonido. Veamos un par de casos en la siguiente lámina. Acá te estoy mostrando dos imágenes en movimiento. La primera imagen son vibraciones forzadas y la segunda imagen es resonancia. En la primera imagen, las vibraciones forzadas simplemente hacen que la copa vibre y reemita sonido. Pero en el segundo caso, el sonido que hizo vibrar a la copa tenía la misma frecuencia que la frecuencia natural de vibración de esa copa. Entonces alcanzó amplitudes demasiado grandes, tan grandes que la estructura de la copa no lo soporta y colapsa.
Aquí te dejo dos enlaces que te van a servir para poder apreciar la resonancia. En una de ellas, el último video muestra cómo la resonancia acabó destruyendo el puente de Tacoma. Eso es todo para esta clase. Pronto nos estaremos viendo. Adiós.